¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de su podcast. Se tenía que decir, estamos listos y preparados como todas las semanas para conversar y comentar los principales hechos de la jornada y aquello que viene siendo tendencia. Como siempre, estamos con ustedes, Willy Vázquez, arroba el Paqui, y quien les habla, Paco Pérez García, arroba Paco el Sur, Paco al Sur, perdón, para poder compartir también a través de redes sociales los comentarios de este y otros episodios de nuestro podcast. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Paco, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan y sintonizan al podcast, su podcast. Se tenía que decir a los que nos ven por YouTube y Facebook, muchas gracias, y también a todos los que nos escuchan en su plataforma de podcast favorita, porque estamos en todas las plataformas. Gracias por ayudarnos también a hacer posible este espacio de periodismo independiente, donde buscamos darles una visión diferente de las noticias de la actualidad para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y les agradecemos porque tenemos nuestros canales de apoyo. Gracias a ustedes por yapearnos, opinar aquí en video. Ustedes pueden ver ahí arriba, en la parte superior, los códigos QR para que nos puedan hacer sus colaboraciones. O también, si no nos están viendo, solo nos escuchan, Paco nos dice el número al que pueden hacerlo. Así es, tenemos 3 canales para recibir su apoyo a través del 993-898-570. El 993-898-570, el número telefónico para que puedan hacer sus aportes en Yape, en Plin, y puedan también colaborar con esta plataforma de periodismo independiente, y también pueden convertirse en patrocinadores, en nuestros sponsors, en nuestros papirriquis y mamirriquis, a través de el Patreon, patreon.com/espacio libre 1, espacio sin E al comienzo, patreon.com/espacio libre 1, para que ustedes puedan, a partir de $1, hacerse socio, o hacerse, mejor dicho, aportantes, patrocinadores de nuestro espacio, que llega con ustedes para poder precisamente hablar sobre estos temas que en algunos casos los medios de comunicación, como bien decía Willy, tradicionales, no están comentando o no están hablando. Y hoy tenemos varias cosas de las cuales hablar. Vamos a hablar sobre seguridad ciudadana y vamos a estar más adelante con Aldo Pecho. Él es investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, para analizar esto de lo que vamos a hablar también ahora: el estado de emergencia declarado por el gobierno de Boluarte, un estado de emergencia que arrancó sin policías, sin militares, sin planificación, sin ideas, sin dinero, sin nada. Una estrategia que seguramente ha sido utilizada para podernos distraer de lo que está pasando en el Congreso, de la Junta Nacional de Justicia, de la pésima gira de Dina Boluarte en los Estados Unidos, en fin, tantas cosas que no hacen más que poner también en riesgo adicional a la ciudadanía por el recorte de derechos que se implementa cada vez que hay un estado de emergencia. Willy. Sí, lo primero que hacen cuando salen los índices de inseguridad altos, estado de emergencia, militares en las calles. Pero a mí me parece algo mucho más preocupante, Paco, y es una investigación, bueno, una encuesta que ha hecho el IEP el último fin de semana. Bueno, los resultados se conocieron el último fin de semana, y yo quiero rescatar un cuadro en donde dice: se le pregunta a la población el apoyo a un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete el derecho de las personas. Y un 60% está de acuerdo en un líder político que acabe con la delincuencia sin respetar derechos, en contra de un 51% que sí no está de acuerdo con eso. Pero tenemos un 60%, ¿no? Un preocupante 60% que no importa que se violen derechos, que caigan inocentes por culpables, que se violen los derechos humanos, que están tan vilipendiados últimamente desde el Ejecutivo. No importa, con tal que me mates mi choro, yo no tengo problema en que hagas lo que quieras. Y es Claro, lamentable porque, como lo vamos a conversar también más adelante con Aldo Pecho, al parecer el Ejecutivo, ¿no?, se está agarrando de este tipo de sensaciones, percepciones de la ciudadanía para mantener un estado de alerta, un miedo al cuco permanente. Por ejemplo, Paco, te lo digo así directamente, este señor, el niño González, el niño Benavides, no sé qué, el Tren de Aragua, no recuerdo bien el nombre que le el niño dice, guerrero, niño el niño guerrero. Guerrero del Tren de Aragua, ¿no? Una persona que, claro, dirige una red criminal de delincuentes desde Venezuela, que ha fugado de una prisión en Venezuela, y ya hay una recompensa en el país por 500.000 soles. $500,000 de soles
por su captura. Plata, o sea, no han ofrecido ese monto por ningún delincuente peruano, pero sí por uno extranjero que jamás ha estado en el país, que nunca ha estado por acá, que no sabemos si está. Han redoblado la seguridad en las fronteras. Claro, como de hecho va a entrar por la frontera, ¿no? Por el puesto de control de la de control, por ahí va a entrar el delincuente, ¿no? Lamentable cómo el gobierno mantiene este estado de miedo a la población. Porque, como bien apuntaba Paco, ayuda a que no hablemos de la Junta Nacional de Justicia y de todas las tropelías que están pasando, ¿no? Lo ha dicho hoy día, y después lo vamos a ver en los bytes también, el mismo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ¿no? No les temblará la mano para mantener el orden y la seguridad en el país. El discurso desde el Ejecutivo es ese, ¿no? O sea, mostrar una mano dura, mostrar una posición de autoridad, ¿no es cierto? Con el uso de la fuerza, a la cual también hay que decirlo, muchos policías, muchos miembros de las Fuerzas Armadas no tienen tampoco miedo de utilizarlo, ¿no es cierto? Y eso se produce de manera constante. Y lo lamentable, como bien mencionabas, Willy, es que hay un sector importante de la población que está de acuerdo con este tipo de medidas. Y lo podemos ver en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Gente que sí celebra que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, incluso este reto, ¿no? De, a ver, pues respóndele al cachaco en vez de responderle al tombo, ¿no? A ver si ahí te pones valiente, ¿no? O sea, es un poco un rifle en la cabeza y con eso se te acaba la gracia, ¿no? O sea, digamos que es un poco la línea de esta necesidad que tenemos muchas peruanas, muchos peruanos, de esperar a alguien que venga a poner mano dura, de esperar a alguien que venga a acabar con esto de una manera autoritaria quizá en algún caso, y no nos damos cuenta que si en algún momento en este estado de emergencia a uno de nosotros por cualquier cosa nos detienen en la calle, podríamos estar a expensas, ¿no es cierto?, de un abuso de autoridad. Y eso no es analizado y no es visto por la gente que, sí es cierto, está afectada, está golpeada por la inseguridad, ¿no es cierto? Es noticia de cada día que a alguien cercano le roben el celular o lo llamen para chantajearlo, o etcétera, etcétera. Entonces es una moneda común que ha hecho que los peruanos y las peruanas nos cansemos, pero no sabemos hasta dónde un estado de emergencia puede solucionar el tema. Las cifras en el Callao, y esto también lo vamos a hablar con nuestro invitado, las cifras en el Callao no han marcado la diferencia después de la declaratoria del estado de emergencia. Que se hizo hace algunos años, ¿no? A raíz también de los asesinatos y los actos de sicariato que se daban en esa zona. Y no ha habido mayor cambio con respecto a eso, y más aún cuando la policía también forma parte del problema. La policía forma parte de las bandas delincuenciales, la policía extorsiona, la policía chantajea, la policía te soborna, ¿no? O te extorsiona para no ponerte una multa, ¿no? En fin, mil y una cosas forman parte de organizaciones que protegen a los que venden celulares robados. Lo publicó El Comercio hace algunos días. En fin, tantas cosas que determinan y dicen, oye, este estado de emergencia es un saludo a la bandera y es una forma de distraernos finalmente, de hablar de otros temas y de no recordar pues todas las sandeces que está haciendo el gobierno de Otárola y de Boluarte, ¿no? ¿Cómo enfrentas una delincuencia con una policía delincuente? Lamentablemente es así. Solo para terminar, quiero apuntar también, porque ha sido para mí totalmente asombrosa los resultados de esta investigación, de esta encuesta de IEP. Y lo apunta también por sector socioeconómico. O sea, ¿quiénes sí están de acuerdo en que haya un líder dispuesto a acabar con la delincuencia violando derechos? Un 54% está de acuerdo en el nivel AB. Bueno, esperable, digamos. Un 53% en el nivel C, digamos, la clase media, digamos. Y en el nivel socioeconómico DE, o sea, el que tiene más, que se ve más afectado por ese tema, por la gente, ¿no?, con menos recursos, hay un 66% que está de acuerdo. Y si lo vemos desde el punto de vista ideológico, de izquierda, centro y derecha, de izquierda, un 65% está de acuerdo en que haya un líder que viole derechos y acaba con la delincuencia.
un 54% en los del centro y un 66% en la derecha. O sea, lamentablemente, la percepción de seguridad y de hartazgo con respecto a esto, porque no estamos diciendo que esto no exista, existe, a todos nos ha pasado de una forma o de otra, pero no son las formas. Por eso es importante y los invitamos a seguir la entrevista a Aldo Pecho, quien nos dará algunos matices y algunas ideas desde dónde realmente, ojalá este programa lo puedan escuchar, este podcast lo pueden escuchar en Palacio para que le den algunas ideas a la presidenta, perdón, a Otárola, que es el que gobierna en realidad, ¿no? Que gobierna realmente. Algunas ideas ahí están de qué puede hacerse para poder afrontar esta inseguridad que nos está teniendo hartos a todos y a todas, Paco. Complicado, momentos complicados nuevamente los que atravesamos y la ineficacia de nuestros políticos tampoco ayuda. Vamos con una pequeña pausa y retornamos aquí en Se Tenía que Decir con esta sección Los Bytes para comentar todo aquello que está en tendencia en las noticias y en las redes sociales. Y bien, continuamos en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Estamos en nuestra sección Los Bytes, esta sección en donde analizamos, comentamos los videos, las imágenes, los tweets que van apareciendo también en las redes sociales y que van marcando la tendencia de los hechos que deberían ser noticia o que fueron noticia en algún momento y pasan luego desapercibidos, pero igual aquí los recogemos nosotros para hacer los comentarios. Y nos vamos ¿hasta dónde? ¿Dónde está haciendo el Perumín, la conferencia minera? En Arequipa. Vamos a Arequipa, sí, porque es el Perumín, la convención minera que agrupa a los empresarios mineros del país, y estuvo invitado el presidente del Consejo de Ministros, presidente de la República, Alberto Otárola, para dar su testimonio, su apoyo, ¿no? Ha dicho que el Perú es un país minero, entre otras cosas, pero ha dicho algo más importante y mucho más preocupante. Escuchémoslo y después lo comentamos. Más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron soliviantar el Estado constitucional y legal de derecho. Y les quiero decir en esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Esa es la del chaleco, ¿no? Que habla con su jefe, ¿no? O sea, lo vamos a proteger, jefe, no se preocupe. Y si alguien se mete al edificio, jefe, que le metemos palo, jefe. O sea, qué feo papel, ¿no? O sea, al margen de lo que nos va a tocar a los ciudadanos y ciudadanas cuando salgamos a protestar, si es que salimos a protestar a finales de mes o en octubre, que se viene una nueva ola de marchas. Aparte de lo feo que nos va a tocar, porque vamos a tener nuevamente a los policías y militares seguramente haciendo de las suyas, qué feo papel el de Otárola, ¿no? O sea, hemos tenido gobernantes que le han rendido pleitesía a la CONFIEP, a los empresarios mineros, etcétera, pero lo de esta jornada de Otárola, deleznable, o sea, qué lamentable el papel de este señor que tiene habilidad para contratar a féminas en su despacho, pero parece que ahí nomás llega la habilidad, ¿no? Porque con los empresarios es una alfombra total, y eso que estoy utilizando los términos más diplomáticos que se puede, claro. Más educados, porque este podcast también es escuchado por menores de edad, ¿no? Podemos decir lo que pensamos realmente, o sea, la intensidad de lo que pensamos. Y sí, lamentablemente, parece que están poniendo al país en bandeja de los intereses particulares, ¿no? Desde el Congreso también, y eso está muy claro, ¿no? Pero este tipo de acciones no solo reflejan, a mí me parece, esto que dice Paco, y lo apunta bastante bien con respecto a la clase dirigencial empresarial del país, sino también una advertencia más de lo que podría pasar, o de lo que está pasando, disculpen mi fondo fiestero. Mira, Mari Carmen Alba te va a ver y se va a dar cuenta de que estás haciendo cosas hogareñas en vez de estar trabajando. Sí, bueno, lamentablemente. Mil disculpas, Mari Carmen. Entonces, el tema va hacia allá, hacia qué es lo que le puede pasar al que protesta en el país. 500 manifestaciones violentas. Exacto.
cuando ya en ese tiempo la Defensoría del Pueblo, donde aún no tenía José Gutiérrez, ha informado que efectivamente han sido más de 500 manifestaciones, de las cuales una mínima parte fueron violentas, ¿no? Pero ellos ya están aplicando un discurso que está preparando un poco el escenario para futuras manifestaciones. Todo aquel, por este mismo delegación de facultades que ha pedido el Ejecutivo, ¿no? Para poder criminalizar la protesta desde el Ejecutivo, o sea, desde el poder que tienen ellos para controlarlo. La criminalización no solamente ha sido desde el discurso, parece que ahora sí va a ser desde el plano legal. Y mucho ojo con eso. A mí me parece muy peligroso lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, presidente de la República, Alberto Otárola. Desde el discurso, desde el plano legal y desde la acción, ¿no? Porque esto de no nos va a temblar la mano significa que van a meterle palo a la gente como no tienen idea. Vamos con el segundo byte. La señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha publicado fotografías en su cuenta de Twitter, un poco en un mensaje del tipo: a mí sí me reciben, por si acaso, conmigo sí se reúnen los líderes internacionales. Apreciamos en imágenes a quienes nos están viendo a través de YouTube, se lo contamos a quienes están escuchándonos en su plataforma de podcast. Vemos las fotografías de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicadas en su Twitter, en donde señala la señora Fujimori que las relaciones de Perú con los Emiratos Árabes Unidos son de enorme potencial para ambos países. Agradezco la cordial invitación del señor embajador emiratí, Mohamed Abdullah, con quien dialogamos sobre aspectos de interés para ambas naciones. La verdadera presidenta del Perú, caracho, se reúne con las autoridades internacionales y no se encuentra en los pasillos nada más para una foto con ellos. Ay. Sí, hay dos mensajes muy claves acá, ¿no? Como bien apunta Paco. Dos mensajes bien clarísimos, ¿no? Primero, que yo no sé, presidenta del partido Fuerza Popular, más no tiene ninguna representación a nombre del Estado. La política general exterior del Estado es definida por la Cancillería y dirigida por la Presidenta de la República. Keiko no es uno ni lo otro, por más que mande a sus esbirros a mandarle mensajes a Cancillería. Eso por un lado. No está diciendo yo aquí soy la que mando. Y segundo, que me parece igual de grave, es qué tipo de... ¿Cómo lo decimos para que suene bonito? Para que suene bonito. Yo sí soy una líder. O sea, yo soy mujer y líder, ¿no? Yo sí lidero, yo sí hago las cosas, yo sí logro, yo sí me codeo, yo sí estoy a otro nivel. Por favor, tú que estás en el sillón presidencial no puedes estar a mi nivel, porque tú no eres una líder, porque no te has reunido con nadie en la OEA, en estas reuniones, en este encuentro, sino te has tomado fotos de pasillo, o fotos en reuniones sociales, ¿no? En encuentros muy, muy, muy informales. Esto es una lideresa. El color azul de la blusa, qué sé yo, del saco de la señora, semióticamente dice eso. Yo tengo autoridad. Hay toda una posición. Hay todo un mensaje aquí muy grave, ¿no? Ahora, que sean los Emiratos Unidos, puede haber sido los Emiratos, puede haber sido Marruecos, puede haber sido cualquier otro país. ¿Ya? No sé si hay alguna, desconozco en todo caso si hay algún interés realmente con los Emiratos. No tengo nada con los amigos árabes. Pero... No, y en realidad, en general, porque no es la primera foto de este tipo, la primera imagen de este tipo que publica Keiko, ya ha tenido reuniones con embajadores de otros países. No recuerdo hasta dónde, ni cómo, ni por qué un embajador tendría que recibir al líder de un partido político, salvo que se trate de un momento electoral en donde por lo general hay este tipo de reuniones protocolares para presentar las propuestas, etcétera. Pero no recuerdo, estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo que haya existido algún momento en donde fuera de ese escenario embajadores de algún país se hayan reunido con representantes de partidos políticos de manera individual, ¿no? Entonces llama mucho la atención esto. En todo caso, sabrá qué jugadas está planeando Keiko, que ha lanzado también la semana pasada la versión 2.0 de su Escuela Naranja,
con documentales y reportajes pues hechos a la medida de la adoración de los líderes, le hace ella y su padre Alberto Fujimori, y tratando pues también de reescribir la historia a su manera. Esa es la señora Keiko Fujimori. Ay, ay, Hay ay. que estar muy atentos a lo que viene luego, ¿ah? Con ella, digo. Y el tercer byte también es una captura de un tuit de, en este caso, Patricia Chirinos, la chimpunera. Ay, ay, ay. ¿Tú sabías que Patricia Chirinos fue urraca de Magali? Ah, no, a ver, cuéntame rapidito esa historia. Chirinos estudió comunicaciones en la Universidad de Lima hace muchos años, y sus pininos en el periodismo fue de urraca de Magali, porque Magali, recordemos que Magali Medina Claro, tiene como 300 años haciendo su por programa. lo menos 25 años haciendo televisión o 30, y de los inicios, ¿no? Eso de sin confirmar, ya. El chismefón, ¿no? El chismefón, Patricia Chirinos es uno de sus urracas. Por eso que ya es bien claro lo que dijo el presidente del Poder Judicial en su encuentro con la Comisión de Justicia en la semana pasada, ¿no? Que dicho sea de paso, desmontó todo el, o por lo menos ha logrado desmontar en parte todo el operativo de Patricia Chirinos. Mira que no hemos comentado eso, Paco. Ha sido un deleite para mí cómo el señor Muñante, el integrante su de la tiradita comisión, de micro, esa tiradita está totalmente impotente porque no le salió la jugada estúpida que quiso hacer en el Congreso. Pero bueno, estamos claros que se van a bajar no a todos los miembros de la Comisión de Justicia, pero de la Junta Nacional de Justicia, pero sí a algunos. Eso está ya. Se los van a bajar por caviares. Por caviares. Eso es lo que lo vamos a ver justo ahora. ¿Qué ha dicho Patricia Chirinos, la ex urraca? Perdón, ¿sí? Urraca. Sí, no, urraca no, sí, urraca. Urraca dijiste, claro. Sí, está bien. Los caviares de la Junta Nacional de Justicia están desesperados y en su intento por aferrarse a sus parcelas de poder buscan el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus aliados ideológicos internacionales. Como era de esperarse en su defensa, entre comillas, solo vemos mentiras y más mentiras y la difusión de una narrativa falsa e ideologizada que solo busca destruir la imagen internacional del Estado peruano. Frente a este hecho condenable, la Cancillería de Perú no puede quedarse callada, no, así en mayúsculas, quedarse callada. Tiene el deber de salvaguardar de manera pública y notoria el honor y la soberanía del Perú y no permitir ningún tipo de vulneración contra lo consagrado en nuestra constitución política. O sea, no solamente está acusando falsamente, o sea, tiene ninguna idea de lo que es el derecho internacional la señora Chirinos, sino está ordenando, porque ella realmente es la canciller de la República, ¿no? No la señora Gervasi, sino la señora Chirinos, porque ya los mandó una vez a llamar la atención al residente de la OEA en el país por sus declaraciones llamando al orden, ¿no? Invocando a que se respete la separación de derechos en el país. Está llamando ahora, está dando una orden directa en Twitter, y aparece Bukele, que le manda órdenes a sus ministros por Twitter, a la canciller. ¿Para qué? Para que haga algo, ¿no? Para que no se melle la imagen del país. Cuando no se dan cuenta, lamentablemente, que ante la OEA, ante la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios internacionales no hacen otra cosa que tener en portadas la crisis institucional y democrática que estamos teniendo por este intento de toma. Bueno, lo que van a hacer, van a tomar la Junta Nacional de Justicia, y lo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es llamar a la reflexión, digamos, a los padres de la patria para evitar este tipo de injerencias. Es lamentable realmente que en el país no se hable de esto, pero sí seamos un escándalo internacional, pues, ¿no? Ahora, Úrsula Indacochea, que es una abogada, es integrante de la Fundación por el Debido Proceso Legal, algo así es el nombre en inglés, y que es especialista también en todo lo que tiene que ver con derecho internacional, ha hablado a propósito en Twitter, ha comentado sobre esto, porque la delegación peruana en la OEA ha de alguna forma medio que respaldado este comunicado que planteó la Comisión Interamericana, ¿no es cierto? Y ha dicho, la delegación peruana en la OEA ha dicho que el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales, ¿correcto? Exacto. Y Úrsula Indacochea ha dicho de que esa respuesta de la OEA en el Perú merece una aclaración totalmente técnica, ¿no? Para determinar
si es que el gobierno o el Estado peruano cumple o no con esos estándares. Y entre otras cosas ha dicho Ursula Indacochea algo importante, que los estándares internacionales establecen que no basta que el Congreso Perú tenga la competencia para destituir a funcionarios por causas graves, y lo dice el artículo 157 de la Constitución, que pueden destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura, por causa grave, sino que para destituirlos, estas medidas, estas causas graves deben estar claramente establecidas. Y no puede haber una causa grave claramente establecida solamente porque la señora Patricia Chirinos considera que ha habido una falta al momento de pedir que se reflexione sobre la destitución de una exfiscal de la Nación, al momento de pronunciarse sobre lo que va a ser un atentado contra la Junta Nacional de Justicia, y mucho menos puede ser una causa grave que la señora Patricia Chirinos utilice un, entre comillas, reportaje de su amiguísimo Beto Ortiz para decir que el presidente del Poder Judicial fue amenazado o presionado por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hecho que el mismo presidente del Poder Judicial ha desmentido en la cara pelada de los integrantes de la Comisión de Justicia, generando pues la bronca, ¿no? De Chirinos, de Juárez, del mismo Muñante, que la tiradita de micro de Muñante, insisto, esa tiradita de micro paga ya cualquiera. Fue todo, ¿no? Fue todo. Fue un deleite. Paga cualquier todo. Sí. Fue un deleite. Sí. El equipo rock fue derrotado otra vez. Solo para terminar la secuencia de los bytes y rescatando lo último que dijiste, el amiguito Beto Ortiz, y por lo que el reportaje que hizo Willax, y muchos dicen que ¿cómo le van a creer a Willax? Miren, acá la cosa es bien clara y se lo dice un periodista al lado de otro periodista, que es docente de periodismo también. Sí, tú. Willax, ni Expreso, ni Willax ni Expreso, no nos estamos poniendo de jueces de nada, simplemente teoría de periodismo siglo I, no pueden ser referentes. ¿Por qué? Porque ellos acostumbran vender como una noticia un hecho falso. Eso le puedes llamar noticia falsa, fake news, lo que quieras. Y eso no es periodismo. Cuando un medio de comunicación hace eso, falta la verdad y falta a su función, que es, ¿no? Hacer periodismo, realmente contar la noticia y contarla como pasó, e informar. Nosotros no estamos, como te digo, yo no me quiero poner ahorita en un tribunal de la verdad, pero dentro de mi carrera periodística, tanto la mía como la de Paco, hemos tratado siempre de ser respetuosos de eso. Y es respetuoso de la verdad, y más aún de quienes nos escuchan, del ciudadano. Eso es muy importante para un periodista. Por eso es que ni Willax ni Expreso, que son una fábrica de fake news, pueden tomarse como referentes de periodismo. Solo eso. Y ojo, para terminar y con eso ya cerramos, que un medio de comunicación puede tener su corazoncito, eso no lo niega nadie. Puede tener su corazoncito a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo, como quiera, pero lo que no puede hacer es mentirle a la audiencia. Y eso es algo que lamentablemente Expreso, Willax y otros más también realizan de acuerdo a sus intereses y a los latidos de su corazón. Fue la sección Los Bytes, aquí en Se Tenía que Decir. Volvemos con más aquí en nuestro podcast. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.
Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se tenía que decir y como estábamos comentando, conversando al inicio de este programa, el tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en un aspecto que está dentro de la agenda, básicamente por esta declaratoria del estado de emergencia que se ha dado en 2 distritos de Lima y 7 distritos de la provincia de Sullana. Y vamos a tratar de analizar, entender, comprender la importancia o no de esta medida y cómo andamos en materia de seguridad ciudadana. Para hablar sobre ello, estamos ya con Aldo Pecho, él es antropólogo e investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, el IDL, a quien le damos la más cordial bienvenida. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Se tenía que decir. Muchas gracias, Paco. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aldo? Muchísimas gracias por estar ahí, por aceptar la invitación. Quiero empezar esta conversación planteando una pregunta que de repente es muy difícil, pero me parece que podemos entrar en materia haciéndola, que es ¿cómo así estamos llegando a este estado de percepción en la ciudadanía y de desorden en las autoridades, ¿no? Que no saben qué hacer, estados de emergencia, apelan al plan Bukele, quieren endurecer las penas? Desde el Congreso hacen una ley de flagrancia como para que la gente se arme y haga la ley por su lado. ¿Cómo así llegamos a todo este estado? ¿Cómo así? ¿Ha sido algo que ha venido gradualmente desde el tiempo? ¿Fue algo que a raíz de la pandemia nos pasó? ¿Qué está pasando, Aldo? Disculpa por ser una pregunta tan grave de inicio. Bueno, hay una serie de factores que pueden indicarnos por qué la percepción de inseguridad que tenemos está en este, digamos, en este continuo crecimiento, ¿no? Actualmente, según el INEI, 8 de cada 10 peruanos y peruanas se sienten inseguros en las calles, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, después de la pandemia, de una u otra forma sabíamos que la inseguridad, los delitos, digamos, los índices de criminalidad iban a retomar las cauces que habían en el año 2019, 18. La pandemia, digamos, fue un pequeño paréntesis. Se disminuyó debido a que no había tanta gente en las calles, había más cuidado de las policías, etcétera. Entonces, vimos que habían indicadores delictivos que se habían reducido. Esperábamos a que subieran, como en cualquier país del mundo ocurrió, como ocurrió en Colombia, la Argentina, Chile, y nosotros también medimos los indicadores y volvieron a retomar sus cauces de prepandemia. Sin embargo, ha habido un crecimiento que es, digamos, llamativo y preocupante también. Pero no solo crecimiento en cuanto a los delitos más comunes que hay en las calles, como son el robo, el hurto, ¿no? Estos delitos que son, digamos, patrimoniales, sino que la criminalidad ha migrado hacia cierto tipo de delitos que ya son un poco más complejos. La extorsión ha crecido en más de 500%, por ejemplo. Eh, los delitos informáticos han crecido en más de 600%. Si comparamos los 5 últimos años, ha habido un crecimiento que es muy grande, al menos de denuncias en la policía. Entonces, extorsión, usurpación, incluso la contabilización de homicidios también. Y esto trae la preocupación de que los delitos puedan cometerse también con armas de fuego, los cuales son delitos que también han ido en incremento. Ahora, ¿por qué se presenta esta situación? Es una serie de factores las que van sumándose, ¿no? Uno de ellos es, y causa una profunda preocupación también, es un trabajo que está siendo inadecuado de parte de la policía. Lo que se está invirtiendo allí en recursos, movilización de personas, por ejemplo, con el estado de emergencia, sabemos que no va a solucionar problemas como estos, o sea, tener policías, militares en las calles, cuando se sabe de que uno, los delincuentes pueden migrar fácilmente a otros distritos, dos, delitos como extorsión, delitos informáticos, usurpación, son delitos que no se encuentran en las calles así nomás, se necesita una investigación más profunda, un trabajo de inteligencia. Entonces, estas cosas traen descrédito de una institución que de por sí ya está muy, digamos, ha perdido bastante legitimidad a raíz, por ejemplo, de las protestas, a raíz de casos de corrupción, a raíz de denuncias policiales que no son escuchadas día a día. Entonces, tienes debilidad institucional de la policía, que es la encargada de la seguridad pública. Tienes el descrédito de una clase política que arrastra consigo también la manera como respetamos las leyes. ¿Te imaginas un criminal, una persona que comete delitos y dice, bueno, si aquí todo el mundo puede cometer delitos, no pasa nada? Entonces,
tienes un poder judicial que libera violadores, que libera, digamos, criminales desde los más comunes y sobre todo corruptos, ¿no? Entonces, en todos los niveles de una sociedad que está eh, siempre en constante fricción, donde hay una crisis social y política muy evidente, va a ser una suma de factores que van a llevar a que nos encontremos en un contexto de inseguridad que es muy amplio, ¿no? Entonces, cuenta el factor institucional, cuenta el factor del clima político y cuenta también de que después de haber salido de un hoyo, digamos, de crisis sanitaria, nos encontramos ahora ante un escenario de inseguridad y también que es utilizado como chivo expiatorio, ¿no? No hay que olvidar eso también. Por un lado, sí existe inseguridad, sí hay un incremento y eso se puede demostrar con base en estadísticas, pero por otro lado también se saca provecho de ello porque la inseguridad, más allá de ser un problema real, también es un gran distractor, ¿no? Para la casta política, digamos. Ujú. Claro, y un poco se da en situaciones en las cuales el gobierno, el Congreso están ahorita en la mira de la ciudadanía por una serie de circunstancias. Pero antes de meterme de lleno o tratar de rodear el tema de la incidencia política de este tipo de decisiones, quería yo anclar en un aspecto. En algún momento se ha hablado también de que, por ejemplo, la, entre comillas, colombianización del crimen es un factor que ha incidido en este tema. Básicamente se señala que por los acuerdos de paz que hubieron en Colombia, las FARC han perdido fuerza y hay sectores que han perdido fuerza en lo que es el tema del narcotráfico, por ejemplo, y han tenido que migrar hacia otras localidades, a Venezuela, a Perú. De Venezuela también hay un sector que sigue llegando a nuestro país. Está todo este temor con lo de la fuga del grupo este del Tren de Aragua, etcétera. ¿Qué tanto el factor extranjero de alguna forma incide o no en el incremento de la criminalidad aquí en el país, visto desde la mirada más neutral del mundo y sin que esto signifique ni alimente tampoco los discursos xenofóbicos que también se quieren poner en algún momento? Ahí abres dos escenarios, ¿no? Para dialogar. El primero de ellos es, por ejemplo, la gran migración venezolana. Muchos afirman que ha podido hacer crecer los indicadores delictivos, pero es muy difícil que alguien te lo demuestre. Entonces, los venezolanos, por ejemplo, son 1,5 millones de personas en el Perú, más o menos un 5% de la población que vive en nuestro país. Entonces, si son el 5% de la población que vive en el país, deberían cometer proporcionalmente un 5% de delitos y los indicadores delictivos te dicen que es algo mucho menor. Al menos en las calles, una cosa es la percepción que tienen las personas, pero otra cosa es el indicador delictivo. No va de la mano. La migración puede haber traído temores, trae distancias, prejuicios de nuestra parte y de las otras partes también, lo que quieran, pero indicadores delictivos no es algo demostrado. Sin embargo, sí se puede decir que a nivel global, digamos, en diversos países, se obtienen o exportan modalidades de delitos que pueden llegar fácilmente aquí. Por ejemplo, el delito de extorsión, ustedes saben que una de las modalidades es ir hacia comerciantes, negocios y pedir directamente extorsión, pero hay otra que es la del gota a gota. Y habían Que se ha convertido en aplicativos, una cosa súper común, ¿no? Cualquiera de nosotros podría caer en un caso de esto, ¿no? sí, claro. Ahora han surgido nuevas modalidades de extorsión. Por ejemplo, en un aplicativo, poder registrar en los celulares, en los aplicativos donde hay préstamos de dinero, ¿no? Te yapean, te depositan al banco. Y si no pagas, pues vienen digamos, la presión, ¿no? Sobre tus amigos, tu familia, etcétera. Entonces, ves que estos aplicativos pueden venir de México, pueden venir hasta desde España, desde Colombia o desde cualquier parte del Perú, de los rincones que tenga nuestro país, ¿no? Entonces, sí se exportan modalidades delictivas en complicidad con gente de afuera, digamos, bandas mixtas, se podría decir, pero puede ser en cualquier parte del país. Eso es un trabajo que es ya mucho más complejo y mucho más delicado todavía, ¿no? Ahora es muy particular porque cuando era la campaña presidencial,
la culpa del incremento de delitos era de los venezolanos. Bueno, ahora están migrando la manera de a quién le echamos la culpa, ¿no? En algún momento siempre vamos a tener un chivo expiatorio. Y sin embargo, la gente lo sufre, no lo padece. O sea, estamos hablando de gente que trabaja en las calles y que puede ser extorsionada, gente que hace préstamos para hacer un negocio y está extorsionada también. Entonces, ese tipo de delincuentes que están amenazando el negocio, la seguridad, la estabilidad emocional de las personas, es algo que no vas a encontrar simplemente declarando un estado de emergencia y sacando militares que no saben cómo hacer, digamos, una investigación de estos tipos de delitos que necesitan recursos, pero no para gastar gasolinas en patrullar la avenida Próceres, la avenida Las Flores, en San Juan del Lurigancho, sino para investigar directamente, intervenir a estas personas, ¿no? Y trae otro tipo de necesidades también. Entonces, y ante la pregunta de ellos, pues las criminalidades ahora son mucho más complejas de los que eran hace 10, 20 años, y esto involucra, puede ser redes internacionales, pero sobre todo las redes locales, sobre todo los criminales peruanos, ¿no? Son quienes conocen el terreno, son quienes saben cómo se maneja aquí esta cuestión, y el criminal peruano pues no va a tener respeto ni por un peruano, incluso los mismos venezolanos son extorsionados también, ¿no? Son víctimas de robos y delitos. Entonces, esa es la situación en la que atravesamos. Y en todo caso, ¿qué hacer? ¿No? Porque si bien es cierto, apuntas perfectamente, Aldo, a que la realidad nos entrega en la cara que ya se han exportado algunos tipos de criminalidad, de modos de delincuencia, pero tenemos, hace este fin de semana, han acribillado en una losa deportiva a asistentes a un evento, la bomba, la granada en San Juan del Lurigancho. Tengo ya, mira, redes de amigos que tienen emprendimientos que ya no quieren poner publicidad ni quieren decir nada en Facebook porque van y los extorsionan. Y está realmente ahí. A todos nos ha pasado. Ya pasamos de que te robaron el celular a que te están extorsionando porque hasta cuando pones tu emprendimiento de queques. O sea, así de sencillo, así de grave, así de duro. Y yo sé que, claro, obvio, a los que analizamos un poquito más la situación, decimos, hay que atacar, pues, en realidad el origen del problema, ¿no? Pero inmediatamente, en el corto plazo, ya sabemos que una medida de emergencia, un estado de emergencia no funciona, ni esta ley que aprobó el Congreso de modificar el tema de la flagrancia para que todo el mundo se arme y le meta bala a todo el mundo, tampoco es la solución. ¿Cuál sería una medida a corto plazo efectiva para poder aminorar, en todo caso, esta sensación que tienen las personas? Bueno, la sensación no, en realidad lo que les pasa a todos nosotros, nos pasa día a día. Ya, bien. Entrego dos datos para ir pensando en estas soluciones, ¿no? El 2019, en el primer semestre, hubo 930 denuncias por delito informático, que sigamos utilizando los aparatos no tecnológicos, desde computadoras, celulares, 930 denuncias. ¿Cómo podemos llegar de 930 denuncias el 2019 a 7.734? O sea, estamos hablando de un incremento que es muy notorio en delitos informáticos. En extorsión, de 1.246 denuncias el 2019, pasamos a este 2023, al menos el primer semestre, a 7.747. Entonces, esos tipos de delitos, como dijimos, es algo que no se pueden buscar en las calles. ¿Qué se puede hacer en este caso? Quien investiga tiene que ser la policía. Tiene una dirección de inteligencia, ¿no? Una dirección de inteligencia nacional que más o menos conoce por dónde se mueven las redes más grandes. Necesita fondos para investigación, necesita fondos para los propios operativos de intervención, para saber cómo, digamos, prevenir también este tipo de delitos. Entonces, también fondos para educar a las propias personas sobre cómo no caer en este tipo de extorsiones, de delitos, prevenir a las propias personas, ¿no? Mensajes comunicativos sobre ello. Entonces, esta es una buena forma de frenar un tanto, ¿no? Los delitos que involucran pues una complejidad que es mucho mayor. Pero cuando ya tenemos un criminal con arma de fuego ahí apuntándote directamente en tu casa, dejándote una granada, en todo ello, pues
lamentablemente allí, si no funciona el trabajo de inteligencia, lo que debe funcionar por lo menos es el seguimiento después de este tipo de actos, ¿no? Entonces, necesitamos eso, necesitamos una policía que tenga mayores recursos para poder tener digamos, capacidad de enfrentar el crimen más complejo, el crimen organizado. Y eso es lo que deberían dedicarse o destinarse los recursos que están habiendo en este estado de emergencia. Ustedes saben que en el norte del país y en Lima, particularmente la extorsión es mucho más grande, ¿no? Ujú. Imagínate, declarar estado de emergencia en Sullana, es la mayoría de criminales, digamos, más ranqueados, se mudan a Piura. Piura está al sur de Sullana, ¿no? Entonces, si persigues un delincuente, digamos, mucho más peligroso en San Juan del Lurigancho, es obvio que se puede ir al Agustino, se puede ir a los barrios altos, a San Martín de Porres, a cualquier parte de la ciudad o del país incluso, ¿no? Entonces, no, la solución no va a ser con hombres en las calles, sino la solución es invertir inteligencia, investigación, mayores recursos, mayores, digamos, recursos tecnológicos también para que la policía pueda rastrear, reconocer a este tipo de delincuentes. Y lamentablemente es algo que no está ocurriendo, ¿no? Y no deberíamos nosotros, me parece que la respuesta ciudadana frente a este estado de emergencia de no darle crédito a medidas demagógicas ha sido correcta, ¿no? Porque ha ocurrido también, y ustedes hablaban del caso del Callao, ¿no? Lo que ocurrió en la década pasada, hace no mucho, ¿no? Que finalmente los delincuentes de Callao fueron migrando a San Miguel, fueron migrando a Lima mismo, acercado a Lima, a San Martín de Porres, y cuando pasó el estado de emergencia meses después, los indicadores han vuelto a ser los mismos, ¿no? Entonces, esas medidas que solo son paliativos de momento, finalmente no terminan siendo significativos, mientras no se ponga de lleno que los trabajos especializados de la policía deberían hacerse en esas divisiones especializadas y necesitan más recursos. Ahora, qué pasa, Aldo, cuando la autoridad que se supone es la que te debe proteger, la que te debe cuidar, la que debe prevenir este tipo de delitos, forma parte del problema, ¿no? Ya hay contados informes periodísticos de policías que controlan el tema de la venta de celulares robados en las Malvinas, que se encargan de cobrar cupos también a los colectiveros, ¿no? A los conductores de taxi para evitar ponerles multas, que forman parte de bandas delincuenciales de crímenes mucho más organizados. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacemos? Yo desde que recuerdo, desde el gobierno de Valentín Paniagua, se habla de la modernización y de la reforma policial, han pasado proyectos que luego han sido encarpetados y no hay cambios en ese aspecto. ¿Qué hacemos con la policía que también forma parte de este problema? Ojo, para poner un dato, que el mismo comandante general de la policía ha pedido al Ejecutivo, ¿no? Eh, convocar, promover el estado de emergencia en su institución. Una declaración y no ha vuelto a decir nada. Parece que le han callado para que no esté hablando. Por cierto, solo como punto para el debate. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, allí sumo al diagnóstico o sintetizo el diagnóstico en dos cosas. La primera, que la policía se convierte en un problema, y me pongo a pensar en dos motivos. El primero de ellos es porque su acción puede ser ineficiente, ¿no? No ocurre verdaderamente que la policía pueda llegar a brindar apoyo, que hay mucha gente que la necesita y no se brindan los recursos adecuados o no quieren, no se movilizan bien y ocurren gran cantidad de denuncias por ello, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la propia policía también participa de este tipo de delitos, ¿no? Creo que hemos encontrado muchos casos donde la policía también está involucrada en extorsión, está involucrada en estafa, se queda con los recursos que se pueden decomisar, etcétera. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Y por otro lado, ex policías, muchos de ellos también han sido detenidos en bandas, ¿no? O sea, ¿de dónde creen que las armas de fuego que circulan en el país, el Perú, históricamente no ha sido un país con una gran cantidad de delitos en armas de fuego? No se manejan tantas armas de fuego aquí. Sin embargo, han ido creciendo, ¿no? Así, silenciosamente, pero cada vez más existen delitos con armas de fuego. Entonces, propuestas como estas de armar a los ciudadanos, liberar el uso de armas, va a traer la circulación de mayor cantidad de armas, y no para ciudadanos, van a traer mayor circulación de armas para delincuentes.
y además se abre un mercado negro de armas donde va a haber un segundo tipo de circulación. Si ahora mismo con ex policías o con propiamente policías existen, digamos, circulación de armas de fuego que desde la policía van hacia bandas, van hacia sujetos criminosos, entonces estamos hablando de que representan también, lamentablemente, un riesgo y hay una necesidad de reforma de la que se ha hablado desde por lo menos el retorno a la democracia, ¿no? Desde comienzo de los 2000. Ahora último, en estos años, ustedes recordarán las protestas contra Merino, que fueron el 2021, ¿verdad? E incluso las protestas contra el paro agrario. El gobierno de Sagasti hizo un intento de reforma policial que quedó en nada. Absolutamente fue un saludo a la bandera y principalmente participó la propia policía de su reforma. No tuvo ningún liderazgo de sociedad civil para ello, para empezar. Y en segundo lugar, a raíz de las protestas, las movilizaciones contra el gobierno de Boluarte, hemos visto que hay un gran descrédito de la policía porque estamos hablando de decenas de personas asesinadas en contexto de protesta. Entonces, hay esta necesidad de hacer cambios, controles policiales, tener mayor seguridad de que puedan cumplir con su labor y hacia dónde nos vamos a dirigir con ello, ¿no? Menos mal, digo menos mal entre comillas, de que, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, Colombia, Venezuela también, hay contextos donde la policía comete muchos homicidios cuando hace intervenciones. Creo que eso es un punto importante por investigar aquí, pero no ocurre tanto, digamos, de que cada operativo policial haya en gran cantidad de homicidios. Sin embargo, lo que sí hay aquí es impunidad. Por ejemplo, ¿cuántos policías verdaderamente están apresados por haber cometido un acto, digamos, un homicidio en un contexto de intervención? Al menos en protestas, desde el año 2001, existen 0 policías procesados por haber causado muerte de personas en contextos de protesta. Ustedes se acordarán de que en el año 2020 hubo un operativo en Los Olivos, en una discoteca, no sé si recuerdan, Tomás Restobar en Los Olivos, y Claro. murieron 11 personas, la mayoría de ellas eran chicas, por una mala intervención policial, porque intervinieron en contexto de pandemia, empezaron a sacarlos de uno en uno, pero en una escalera, y hubo un atollo y se murieron personas. O sea, ¿dónde están las personas procesadas por eso cuyos responsables son policiales? Entonces, una policía que resulta cómplice o forma parte del complejo delictivo, uno, una policía con impunidad, dos, y una policía que está avalada y resulta un instrumento político. Es evidente que la policía, que siempre ha sido un brazo político, ¿no? Para cualquier tipo de gobierno, pero ahora es un brazo político, digamos, eh, con menos vergüenza para poder declarar, ¿no? Encontramos declaraciones de la policía con criminalización, terruqueo y una serie de estigmas así que resultan increíbles. La reforma policial tiene que ir de la mano con un liderazgo civil, político, que vaya más allá de los intereses, ¿no? En lo que nos encontramos actualmente y lamentablemente estamos en un contexto de autoritarismo muy fuerte, ¿no? Un quiebre democrático muy, muy, muy poderoso en el Perú. Eso está clarísimo, Aldo. Sí, bueno, depende de la policía y quizás no le dan el presupuesto que también tú planteas que se le dé justamente para que haya este Estado, ¿no? Para que se mantengan las cosas tal y como están. Aldo, te queremos agradecer por tu presencia en el podcast, muchísimas gracias por tu tiempo y por los aportes que me parece que van a ayudar a nuestros seguidores, a que nos escuchan, a quienes nos escuchan, a darles más argumentos para poder analizar este estado tan grave que estamos viviendo los peruanos y que pues lo primero que se les venga a la cabeza no es pedir pena de muerte o buqueles y demás, ¿no? La cosa es mucho más compleja y parece que va a apuntar a que va a durar lamentablemente. Aldo, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Willy. Gracias, Paco. Hasta luego. Nos vemos. Fue Ha Aldo sido Aldo Pecho. Pecho, Paco. Sí, Aldo Pecho, que estuvo con nosotros conversando sobre este tema. Él es antropólogo, es investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, tratando de analizar un poco las diversas aristas que hay sobre este tema y que han terminado por el momento con un estado de emergencia sin dinero, sin planificación
y sin estrategia. Qué cosa de locos la que estamos pasando. Y sin muertos, felizmente. Sin muertos, lo ha dicho Otárola hoy día. Felizmente, sí. Al menos, ya. Algo positivo. Al menos. A pesar de las amenazas. Vamos a ver en qué termina este tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir. Continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir y entramos a nuestra sección Pese a Todo Positivo, espacio donde recogemos noticias positivas, llenas de optimismo y que por lo general vienen del ámbito del espectáculo, de la música, las artes, el deporte y otros espacios, no necesariamente en lo político. Y nos vamos ahora a deleitar con lo musical, y es que Perú ha entrado con fuerza este año a la nominación de los premios Latin Grammy 2023. Daniela Darcourt, la salsera Daniela Darcourt, junto a la maestra Susana Baca, Septeto Carey, Caifex y Flor Brownlee han sido nominados al Latin Grammy 2023. Ellos están compitiendo cada uno en sus categorías y lo más saltante en todo caso ha sido, lo más mediático ha sido la nominación de Daniela Darcourt, quien ha tenido una serie de reacciones a través de sus redes sociales cuando se enteró que ha sido nominada a los Latin Grammy por su disco Catarsis en la categoría Mejor Álbum de Salsa. Y ojo que no va a competir contra cualquier principiante ni contra cualquier calichín, ¿eh? Compite nada más y nada menos que contra Gilberto Santa Rosa con su disco debut y segunda tanda, y con el grupo Nietzsche de Colombia, que sacó el disco Nietzsche Sinfónico, donde ha versionado varias de sus canciones. Es un deleite ese disco, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Que por cierto, el grupo Nietzsche sacó un experimento hace muchos años de versionar canciones con algunos elementos sinfónicos, como violines y violonchelos, en el disco que grabó aquí, pero después fue mezclado, me parece, en Colombia, el año 89, cuando vino Nietzsche, hizo ese gran concierto en el Campo de Marte. Busquen las redes de Salserísimo Perú, hay un documental sobre el concierto de Nietzsche en el Campo de Marte, y grabaron con violines un par de canciones, me parece que Entrega y Nuestros Sueños, lo grabaron con violines y violonchelos, quedó muy, muy bonita esos arreglos, pero este último disco con de Nichos Sinfónicos sí es espectacular, una experiencia alucinante, escúchenlo, y mucha suerte a Daniela Darcourt, porque tiene en todo caso, es muy paja, o sea, me parece muy alucinante, gran cantante, gran salsera, gran sonera, nuestra Daniela, que pueda codearse a ese nivel, ¿no? Ese tipo de nivel de competición que tiene, ¿no? Y es una chica que ha salido de lo más complicado y está ahora en un lugar realmente importante y se lo merece por su trabajo, por su esfuerzo y por las ganas que le pone a todo esto, ¿no? Susana Baca también está nominada a Mejor Álbum Folclórico. Por quinta vez nominada en el Latin Grammy. Sí, pero no es la primera vez, entonces le deseamos mucha suerte a la maestra Susana Baca, que además no solamente deleita con esta forma tan expresiva de ella de cantar, de recitar, de llegar al alma de las personas. Este disco que grabó en pandemia, casi a capela, es increíble. Sus últimas apariciones, tomando ya, que es un poco el sentido del arte, ¿no? Tomando posición con respecto a la sensibilidad que puede calar hondo en la problemática del país, es también rescatable de parte de nuestra maestra Susana Baca. Bueno, y a todos los demás le deseamos mucha suerte. 5 nominaciones al Grammy Latino es muy importante para el nivel de la industria, ¿no? Tenemos una industria que parece que está funcionando mejor en la música, ¿no? Te iba a decir, Paco, también vamos bien en el cine porque tenemos algunas buenas nominaciones al Oscar y todo, pero nada, apenas alguna arte alza la cabeza en el Perú, se lo quieren bajar desde el Congreso también porque hay una ley, después hablaremos la ley de cine. La ley de cine de Tudela, que quiere invisibilizar el cine indígena, ¿no? Lamentablemente eso también es algo que tenemos que apuntarlo. Positivo. Nos quedamos positivos con estas nominaciones al Latin Grammy. Mucha suerte a nuestros compatriotas, porque ahora en quincena de noviembre en España se da esa ceremonia, estaremos cruzando los dedos y mandando muchas energías positivas a todos nuestros artistas, y viva la industria de la música con mucha fuerza que viene desde el Perú.
Y bien, llegamos al final de nuestro podcast. Se tenía que decir, le agradecemos como siempre a todas y todos que nos han escuchado a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven a través de Facebook y YouTube y a quienes comparten también nuestro contenido a través de las redes sociales y a través de los canales de WhatsApp y de Telegram. Les agradecemos por estar con nosotros. Recuerden que pueden apoyarnos también a través del Yape, del Plin, el Patreon, y pueden apoyarnos a seguir con este proyecto de periodismo independiente. Estuvimos con ustedes, Willy Vázquez, @elpaqui, no, para acá no, Willy Vázquez, @elpaqui, y quien les habla, Paco Pérez García, @PacoAlSur. Compartan este programa a quien crean que les puede interesar y síganos siempre acompañando a través de nuestras redes sociales para seguir haciendo periodismo independiente para ustedes. Muchas gracias, nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Chao.